Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Saludamos a Samuel Lema, él es dirigente de la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador. Gracias por acompañarnos, Samuel. Ya hace un momento yo entrevisté al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Cabrera, y él aclaró una cosa. Este plazo del 9 de septiembre no es una imposición ni una amenaza del sector indígena, es un plazo consensuado entre ustedes, el gobierno y la iglesia. Es decir, digamos, si es que eso es así, es bueno, porque el gobierno también se autoplantea llegar a desarrollar y ejecutar los acuerdos de las 5 primeras mesas abiertas. Buen día. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano. Gracias por la cordial invitación a la Radio Sucesos. Bueno, partiendo desde ahí, respecto a la pregunta que usted ha dialogado con el Monseñor Cabrera, más yo diría que no es así. ¿No? Hay un tema de que nosotros como movimiento indígena primero habíamos hecho una breve evaluación y de allí habíamos sacado desde el movimiento indígena que sea el 9 de septiembre Ajá. pueda hacer los análisis correspondientes y podamos hacer una evaluación. Obviamente en la mesa cero, después de la reunión con el relator de los pueblos indígenas, allí nos sentamos ya a organizar, a reprogramar esta agenda. Allí es donde topamos este tema y ahí lo pusimos claro y quedó sí claro con la conferencia episcopal y también con el sector del movimiento indígena. Hasta el 9 de septiembre, lo que se va a hacer es hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Es el por qué y debido a qué. Porque no existe avances en las mesas temáticas. Entonces, esa es la gran preocupación. Ahora, ¿existe confianza todavía por parte de ustedes en el gobierno? Porque lo que dijo Leonidas Diza deja pensar que esto podría tratarse de un tema de que el gobierno está utilizando las mesas de diálogo para distraer algunas otras cosas más en el tema social. ¿Confían todavía en el gobierno? Bueno, yo he estado desde un inicio en las mesas y hay que ser claro, y lo que hay que ser claro hay que decirlo, ¿no? Porque nosotros aún más que creemos en Dios, nosotros siempre decimos, decir la verdad es lo mejor. Entonces, en ese sentido, hemos visto, no existe la voluntad de parte del gobierno, primero. Segundo, el gobierno se sienta a las mesas de trabajo, pero es como que tienen de una manera estratégica quererles cansar al movimiento indígena. Nosotros hemos solicitado una información correspondiente para poder armar propuestas, las cuales ellos nos han dicho, denos unos 3, 4, 6, 7, 8 días. Entonces, desde ahí ya va perdiendo la confianza. Yo puedo decir que el movimiento indígena va como perdiendo la confianza ante estas mesas de diálogo. Pero sí queremos dejar claro que existe un documento, el Acta por la Paz. Ese documento nosotros lo vamos a acatar, lo vamos a encaminar y vamos a cumplir. Pero ustedes vieron la reacción que tiene los compañeros de las organizaciones fraternas, el mismo compañero de la CONAI, lo que se ha pronunciado. Si en estas 5 mesas no existen resultados, ¿cómo se puede seguir avanzando? Eso es lo que se ha dicho. Por eso no se abran más mesas mientras las 5 primeras no se cierren. Efectivamente, por eso nosotros nos hemos puesto de acuerdo hasta el 9, ¿sí? No podemos avanzar con otras mesas porque nos va a caer mesa tras mesa encima. Mientras no vamos resolviendo, no puede ser justo que sigamos avanzando con el resto de las mesas. Mientras no se den con la mesa. Son las 8:53, estamos hablando con Samuel Lema, dirigente de la FEINE. Samuel, buenos días, te saluda Verónica Larrea. Y bueno, sobre lo que ha pasado en estos 50 días con las mesas de diálogo, hay preocupación, ustedes mencionan, no ha habido muchos avances, y también ya hay estas advertencias de estas sombras de que podrían volver las movilizaciones. Por ejemplo, Hatari Zarango mencionaba que si no existe la voluntad del gobierno, las organizaciones de base tomarían las decisiones de seguir en pie de lucha. Podríamos pensar que después de, bueno, de estas mesas, de esta fecha que usted se ha puesto para evaluar, podrían volver las movilizaciones. Hay que tener dos lecturas, ¿no? Primero, se puede pronunciar a nivel del movimiento indígena, puede ser un pronunciamiento. El otro pronunciamiento, cada organización tiene su propia autonomía. En este caso, nosotros como la FEINE, con nuestras bases, hemos dicho, vamos a respetar este documento. Lo vuelvo a decir por segunda vez, el Acta por la Paz. Y aún más, la FEINE, siempre nosotros promovemos la paz.
y aún aplicado en un texto bíblico del libro de Juan 14:27 que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces nosotros siempre hemos sido personas, movimiento indígena, evangélico, pacíficos. Pero esa paz tiene fecha de caducidad, 12 de octubre. Nosotros no, efectivamente no hemos dicho que va a ser el 12 de octubre, sino nosotros lo que queremos decir es, desde nuestras bases, desde nuestras iglesias evangélicas, no hemos conversado todavía estos temas. No puedo decir, la FEINE va a salir a estas movilizaciones sin antes consensuar con nuestras bases. Segundo, ahora sí, el 9 que se estableció esta fecha, ahí se va a dialogar con el movimiento indígena, que son estas tres organizaciones. Entonces, cada una de las organizaciones, como son autónomas, cada una de ellas van a tomar sus propias decisiones, porque nosotros no podemos ir a la FEINE y decir vamos a hacer así, sino más bien, escuche, usted ha visto que compañero Gary se pronuncia allá en Guayaquil que va a haber una movilización. Y yo le decía, ¿y por qué va a haber una movilización? Entonces decía, porque el gobierno se había comprometido de hacer la condonación de la deuda hasta $3,000 y que sean hasta los 10,000. Y el gobierno se comprometió que en 15 días lo iba a hacer vía decreto y lo iba a sacar, Hoy, pero no lo ha cumplido. Hoy estuvo aquí el presidente de Ban Ecuador. ¿Qué dijo sobre ese tema? Que la condonación de los 3,000 se ha dado, Se ha lo dado, de 10,000 pero el de no es 10,000 algo que no. se acordó. Ajá. Entonces, el tema de los $10,000 se dialogó en las mesas de diálogo y ellos dijeron en 15 días lo van a analizar ese tema, pero no han dado una respuesta. Entonces, ahí existe como un malestar para la población. Entonces, en este caso, la FENOCIN, ellos han dicho que se van a movilizar allá en la costa. Ojo, es preocupante para nosotros como pueblo también, nos preocupamos. El 21 dice que se vienen unas nuevas movilizaciones del FUT, del Frente Unitario de Trabajadores. La pregunta es, ¿por qué la gente empieza a salir a la movilización? Solo preguntémonos eso, ¿por qué? Porque no hay respuestas de parte del gobierno, ¿sí? Entonces eso hay que tener claro, y ahora dejamos en las manos del gobierno. Hoy, en el tema de los $10,000, yo recuerdo que cuando se firmaba el acta de paz, Gary Espinosa no quería firmar porque no estaba puesto en el acuerdo que sean $10,000, estaban 3,000. Pero bueno, ese es un tema. De estas 5 mesas hay dos muy complicadas, que son la fijación de precios en 44 productos de la canasta básica, sí, ¿no es cierto? Y la segunda, el tema de la focalización del subsidio a los combustibles. Dos cosas, la primera no depende necesariamente o exclusivamente del gobierno. La empresa privada, el libre mercado, hace difícil que se ponga digamos, un límite o un precio oficial. Y en el tema de la focalización es un trabajo que, a ver, de gobierno en gobierno, cierto es que necesitan voluntad política para ejecutarlo, pero también pasa por cosas tecnológicas, bases de datos y ver a dónde. Es decir, esos son los temas más complicados. Por ejemplo, al hablar de la focalización del tema de los combustibles, en las primeras 2 reuniones que mantuvimos, nosotros solicitamos, ¿sí?, al gobierno nacional que nos pueda traer los datos, porque se puede trabajar con datos, como usted bien lo ha dicho, debemos tener la información correspondiente para poder armar una propuesta. Claro. En la cual ellos no nos habían traído. En esta tercera y cuarta reunión, ahí nos trajeron recién los datos. ¿Y qué nos dijeron? Que los datos estaban en el Google, que estaba en Google. Entonces, miren, entonces nosotros tuvimos paciencia, de nuestra parte hemos puesto la voluntad. Hoy mismo seguimos todavía en la mesa de la focalización de los combustibles. En esta semana, el martes o el miércoles, ya empezamos nuevamente con la mesa de la focalización, que se ha invitado a la ANT, que se le ha invitado al SRI. ¿Cómo puede ser, pues? Si es el gobierno debe tener todos los datos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, tampoco queremos presionar que se dé una respuesta, porque al hablar del tema de la focalización se requiere de un estudio largo con técnicos, conocedores del tema petrolero, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que hemos dicho, vamos a ser claros. El 9, en lo que se ha avanzado, felicitaremos, aplaudiremos el trabajo del gobierno. Pero si no existe ningún resultado, entonces el país tiene que entender, porque nuestras bases nos preguntan a nosotros. Ustedes han pasado 45, 50 días ahí, pero no estamos recibiendo los resultados. Muy bien se lo ha dicho de la banca pública, el tema de los créditos. El día de ayer vi que sacó el presidente, antes de ayer, el presidente sacó el comunicado que hay 77.4 millones de dólares entregados a las cooperativas. Está bien, pero entonces queremos ver cuáles son las cooperativas que son beneficiadas. Queremos ver cuál es la población que es beneficiada, ¿no? Entonces, si que existieran estos avances de los acuerdos, entonces la gente no tiene por qué movilizarse.
la gente va a estar feliz, la gente va a emprender, la gente va a trabajar. En el tema de los precios, Samuel, hay un decreto firmado por el presidente Moreno durante el paro, por el presidente Lazo, perdón, durante el paro, ordenando a sus gobernadores e intendentes que hagan un control de precios. ¿No es mejor que pedir un precio fijo de ciertas cosas, tratar de que los precios sean justos en el país, que no es lo mismo, pero es parecido, como por ejemplo que la producción agrícola se proteja, que no venga la papa peruana a hacerle competencia y a venderse más barata que la ecuatoriana, que no pase eso, por ejemplo? Para nosotros hay una gran preocupación y creo que nosotros vivimos en el campo, sabemos lo que es el sufrimiento, sabemos que es levantarnos 2, 3 de la mañana, sabemos lo que es sembrar, reservar. Entonces, miren, nosotros hemos puesto el ejemplo más claro de 2 elementos básicos. La leche. Se levantan a las 3 de la mañana a hacer el ordeño. 3, 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Sale el litro de leche que están pagándole entre 20 y 25 centavos. Eso, Y es lo que le digo. Y Ajá. eso llevan a las grandes empresas y los grandes supermercados, usted le encuentra por $1.50, $1.75, $1.40, hasta $1.20. Pasa Miren, por un control de la especulación y de los exactamente. precios justos, Entonces, pero no por una fijación. entonces, por eso es que nosotros ¿El hemos precio de dicho, la caja de banano se respeta? no se Por respeta. ejemplo, ya, entonces, ¿para qué sirve fijar? Entonces, por eso mismo nosotros hemos dicho incluso que tiene el gobierno, el Estado, tiene la responsabilidad de cuidar las aduanas. Y estoy de acuerdo con usted en que el tema agrícola tiene que ser realmente valorado por los gobiernos, porque hemos pasado, 3 que me acuerdo, le voy a decir. Correa 2007 en Zumbagua, con los indígenas, sí, que el agro, que dice qué, que no sé cuánto. Moreno 2017 en Cayambe, ahí en una montaña. El agro va a ser lo más importante para mí. Lazo recibiendo el bastón de mando en 2021 en Poaló, en Tungurahua, lo mismo. Por eso ¿Pero mismo, qué ha pasado? por Nada. eso mismo nosotros nos sentimos muy preocupados, mientras que los productos agrícolas del campo no son valorados. En cambio, los productos industrializados, ellos no quieren topar. El ministro lo dijo. El ministro en una de las mesas de la tercera mesa nos dijo así, verbalmente lo dijo. Estos temas no lo vamos a topar, no lo vamos a tratar. Entonces nosotros del movimiento indígena, ¿qué dijimos? Si no vamos a seguir tratando estos temas, ok, entonces nos vemos en la obligación de suspender hasta cuando exista la voluntad de parte de ustedes y podamos volver nuevamente a sentar y topar estos temas, porque estos temas son importantes. Usted hablaba, el mejor ejemplo que le puedo dar, la cebolla peiteña. La cebolla peiteña está entre 20, 25, 30 dólares, donde nosotros, en nuestras comunidades. Y no puede ser pues que de Perú venga en 12, 13 dólares. Exacto. ¿Qué están haciendo? Nuestros propios productos no estamos valorizando. Pero ustedes se van por la fijación del precio, pero no se vayan por ahí, pues tienen que ir por el tema del control de que eso no pase. Y nosotros hemos dicho que se debe hacer un debido control, y ellos han dicho que 200 ferias iban a realizar. Que la cebolla paiteña peruana se venda en el Perú. Exacto, y la ecuatoriana se vende en Ecuador. Eso es lo que nosotros hemos dicho, no puede ser justo que traigan, y incluso existen ahorita convenios con la Unión Europea, existen convenios con Estados Unidos, China, ¿por qué no valoramos lo nuestro? Una de las cosas que se ha mencionado, el señor ministro había dicho claramente, el Ecuador estamos exportando. Dije, wow, me quedé sorprendido, ¿no? Estamos exportando, si estamos exportando, obviamente nuestros productos deberían estar en una buena estabilidad. Mejor es a lo contrario. Está abierta la frontera para que todos los productos... Pero sí estamos exportando. Han aumentado cosas, hasta los helados de Salcedo se están exportando. O sea, sí, es verdad, no está mintiendo. No, sí, es verdad. Pero nuestra economía, nuestros productos, ¿cómo están? Eso viene una gran preocupación. Por aquello nosotros hemos dicho, si es que el país como tal, el señor presidente Guillermo Lazo, los ministros, los viceministros, las personas indicadas, las personas que manejan, conocen estas carteras de Estado, deben conocer, pues, cómo puede ser justo que venga un movimiento indígena y te plantee una propuesta. No creo, yo no le veo viable. Por eso yo en una de mis intervenciones decía, si yo voy a ser ministro, yo debo conocer la necesidad de la población. Debo conocer para poder manejar esa cartera de Estado. Caso contrario, ¿para qué me meto? ¿No es cierto? Si no conozco, ¿para qué me meto? Entonces, lo mismo es que le decimos a los ministros. Y por eso el planteamiento de la PEINE es esta. Si hasta el 9 de septiembre nosotros vemos que no existen resultados,
nosotros vamos a tener que invitarles, pues, a las autoridades del gobierno, a nuestros territorios, y en nuestros territorios que se hagan estas mesas de diálogo, viendo para que ellos vean la necesidad de la gente, para que al pueblo le puedan responder, ya no a nosotros. Eso va a ser un planteamiento nuestro que yo estaré dando a conocer más adelante a nombre de la Fe y Nación. Perfecto.